Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos, las curiosidades y, por supuesto, los dramas que rodean al mundo del entretenimiento turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha generado ríos de tinta, infinidad de comentarios y, por supuesto, mucha expectación. Hoy vamos a sumergirnos en la posible, en la rumoreada, en la comentada, en la reveladora historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. ¿Están emocionados? Yo lo estoy. Y para que no se pierdan ningún detalle de esta apasionante historia, prepárense porque vamos a desmenuzar todo, desde los rumores iniciales, pasando por los momentos de complicidad en el set de Erkenci Kuş, hasta las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. ¿Realmente hubo un nuevo amor? ¿Qué pistas nos dejaron? ¿Y qué pasó después? Vamos a averiguarlo. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita y prepárense para un viaje lleno de emociones, porque este vídeo va a estar de infarto. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de chismes y emociones, no puedo empezar sin pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Siempre es un placer tenerlos por aquí. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó como suele ocurrir en estas historias, en el set de grabación. Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador, fue la serie que los unió profesionalmente. Y vaya que los unió porque la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, interpretando a Can Divit y Sanem Aydın, respectivamente, era innegable. Desde el primer momento, la pantalla se encendía con cada mirada, cada abrazo, cada escena romántica. La gente, por supuesto, se enamoró de la pareja, y la ficción rápidamente se mezcló con la realidad, alimentando la llama de la especulación. Asterisco asterisco el nacimiento de un fenómeno, Erkenci Kuş, y la química innegable asterisco asterisco. Para entender la magnitud de lo que rodeó a Can Yaman y Demet Özdemir, es imprescindible remontarnos al inicio de todo, Erkenci Kuş. Esta comedia romántica turca, que se estrenó en 2018, conquistó audiencias de todo el mundo gracias a su historia fresca, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la chispa electrizante entre sus protagonistas. La trama, centrada en la joven Sanem Aydın, una aspirante a escritora que sueña con escapar de su familia y encontrar el amor, y el exitoso fotógrafo Can Divit, un hombre enigmático con un pasado misterioso, rápidamente cautivó a los espectadores. La dinámica entre ambos personajes, llena de conflictos, malentendidos y, sobre todo, una atracción irrefrenable, fue el combustible perfecto para encender la mecha de la pasión. Can Yaman, con su físico imponente, su mirada penetrante y su talento innato para la interpretación, se convirtió en el galán perfecto. Su interpretación de Can Divit, un hombre de pocas palabras pero con un corazón de oro, lo catapultó a la fama internacional. Su presencia en pantalla era magnética, y su química con Demet Özdemir era palpable en cada escena. Demet Özdemir, por su parte, demostró ser la compañera ideal para Can. Su interpretación de Sanem Aydın, una joven soñadora, alegre y llena de vitalidad, conquistó a la audiencia. Su habilidad para transmitir emociones, su naturalidad y su capacidad para conectar con el público la convirtieron en una de las actrices más queridas de Turquía. La combinación de ambos talentos, sumada a la cuidada producción de la serie, a la excelente banda sonora y a los escenarios de ensueño, crearon un fenómeno. Erkenci Kuş se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La serie generó un fervor sin precedentes, con miles de fans que seguían cada episodio con avidez y que, inevitablemente, comenzaron a fantasear con un romance entre sus protagonistas en la vida real. Asterisco asterisco el ojo del huracán, las redes sociales y la amplificación de los rumores asterisco asterisco. Las redes sociales, ese espacio donde la realidad y la ficción se entremezclan, jugaron un papel fundamental en la amplificación de los rumores sobre un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. En un mundo cada vez más conectado, los fans se convirtieron en detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada interacción entre los actores. Instagram, Twitter y Facebook se llenaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la especulación. Los fans, ansiosos por más, crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo imágenes y vídeos editados, analizando cada mirada, cada abrazo, cada palabra pronunciada.
Cualquier gesto, por mínimo que fuera, era interpretado como una prueba de que algo más estaba sucediendo entre ellos fuera de la pantalla. Una mirada cómplice, una risa compartida, un comentario cariñoso, eran suficientes para encender la imaginación de los seguidores y avivar la llama de la esperanza. Los fans no solo analizaban el contenido oficial, sino que también se dedicaban a rastrear cualquier rastro de actividad de los actores en las redes sociales. Cualquier like, cualquier comentario, cualquier fotografía en un lugar similar, era interpretado como una señal de que estaban juntos o al menos de que mantenían una relación cercana. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Revistas, periódicos y portales de noticias comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre la posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, alimentando aún más la expectación y el interés del público. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para la especulación, donde la línea entre la realidad y la ficción se difuminaba constantemente. Los fans, convertidos en detectives aficionados, buscaban pruebas que confirmaran sus teorías, y los medios de comunicación, ávidos de audiencia, contribuían a amplificar los rumores. ***, las pruebas que alimentaron las sospechas, halagos, eventos y escenas románticas ***. Si bien la especulación en redes sociales fue constante, hubo momentos específicos que alimentaron las sospechas sobre un posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Estas pruebas, aunque indirectas, generaron aún más interés y avivaron la llama de la esperanza entre los fans. ***, entrevistas y halagos mutuos ***, tanto Can como Demet se mostraron muy cercanos y cómplices en entrevistas. Se dedicaban a halagos mutuos, hablaban con cariño y admiración el uno del otro. Destacaban la profesionalidad y el talento del otro, y a menudo mencionaban la buena relación que existía entre ellos fuera del set. Estas declaraciones, por supuesto, aumentaban las expectativas de los fans, que veían en ellas una señal de que algo más estaba sucediendo entre ellos. Eventos y apariciones públicas se les vio juntos en varios eventos y ocasiones especiales. Compartieron risas, gestos de afecto y complicidad. Aunque estas apariciones no eran necesariamente indicativas de una relación romántica, sí demostraban una cercanía especial que alimentaba los rumores. Escenas románticas intensas Erken Cikus, era conocida por sus escenas románticas apasionadas. Los besos entre Can y Demet eran intensos y llenos de química, y sus miradas transmitían mucho más que el simple guión. La conexión entre los dos actores era palpable, lo que hacía que la audiencia se preguntara si esa chispa también existía en la vida real. Estas escenas, que eran la esencia de la serie, contribuyeron en gran medida a alimentar los rumores de romance. Detalles en redes sociales aunque no hubo confirmación oficial, los fans analizaban cada detalle en las redes sociales de los actores. Buscaron likes, comentarios, fotografías en lugares similares o con amigos en común. Estas pistas alimentaban las especulaciones y generaban aún más entusiasmo entre los seguidores. Estos momentos, aunque no eran pruebas concluyentes, sí crearon un ambiente propicio para la especulación. Los fans ávidos de más se aferraban a cualquier detalle que pudiera confirmar sus teorías, y los medios de comunicación aprovechaban esta expectación para generar más contenido. El silencio como respuesta, la discreción de Can y Demet A pesar de la fuerte química en pantalla, de las especulaciones de los fans y de la presión mediática, tanto Can Yaman como Demet Özdemir optaron por mantener un perfil discreto sobre su vida privada. Nunca confirmaron públicamente que mantuvieran una relación sentimental. Esta discreción, lejos de apaciguar los rumores, contribuyó a mantener viva la llama de la especulación. Ambos actores, conocidos por su profesionalismo y su respeto por su vida personal, evitaron hacer declaraciones explícitas sobre su relación. Si bien nunca negaron rotundamente los rumores, tampoco hicieron nada para confirmarlos. Esta ambigüedad, sumada a su aparente cercanía, alimentó aún más la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. La decisión de mantener su vida privada alejada de los focos puede ser interpretada de diversas maneras. Podría tratarse de una estrategia para proteger su relación del escrutinio público, o simplemente, de una decisión personal de mantener su intimidad lejos de las cámaras. En cualquier caso, el silencio de Can y Demet contribuyó a crear un aura de misterio alrededor de su relación, lo que a su vez generó aún más interés y especulación.
La ambigüedad, en este caso, se convirtió en un ingrediente clave para mantener viva la llama de la curiosidad y el interés del público. *** El final de Erkencicus y el camino por separado ***. El rodaje de Erkencicus llegó a su fin, y con él, la oportunidad de seguir viendo a Khan y Demet juntos en pantalla de forma regular. Este final inevitablemente generó sentimientos encontrados entre los fans, por un lado, la tristeza de despedirse de una serie que les había cautivado, y por otro, la incertidumbre sobre el futuro de la relación entre sus protagonistas. Tras el final de la serie, ambos actores continuaron con sus respectivas carreras. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, consolidando su fama en países como Italia, donde protagonizó varias series y películas con gran éxito. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía con otras series y proyectos publicitarios, demostrando su versatilidad y talento como actriz. A pesar de tomar caminos diferentes, los fans siempre han mantenido viva la esperanza de volver a verlos juntos en algún proyecto. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna señal que apunte a una posible colaboración en el futuro. ***, ¿hubo o no hubo romance? La incógnita que persiste ***. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hubo un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta a día de hoy sigue siendo incierta. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la existencia de una relación sentimental entre ellos. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos era innegable, y que Erkencicus nos regaló una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La conexión que existía entre ellos en pantalla era palpable, y su interpretación de Can David y Sanemein quedará grabada en la memoria de todos los que disfrutaron de Pájaro Soñador. Es posible que la conexión que existía entre ellos fuera puramente profesional, o tal vez, simplemente, decidieron mantener su vida privada alejada de los focos. Lo cierto es que, independientemente de lo que sucediera en la intimidad, su trabajo juntos fue extraordinario y quedará como un referente en la historia de las series turcas. ***, el legado de Erkencicus y el impacto en sus carreras ***. Erkencicus no solo fue una serie exitosa, sino que también tuvo un impacto significativo en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. La serie los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Can Yaman, gracias a su participación en la serie, se convirtió en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su éxito en Italia, donde protagonizó varias series y películas, demuestra la magnitud de su talento y su capacidad para conquistar a audiencias de diferentes culturas. Demet Özdemir, por su parte, consolidó su estatus como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Su participación en otras series exitosas y sus diversos proyectos publicitarios demuestran su versatilidad y su capacidad para reinventarse constantemente. Erkencicus fue un punto de inflexión en sus carreras, marcando un antes y un después en sus trayectorias profesionales. La serie les brindó la plataforma perfecta para mostrar su talento y conectar con audiencias de todo el mundo. ***, el futuro, una posible reunión, ***. La esperanza de volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en un proyecto futuro siempre está presente en el corazón de los fans. Aunque hasta la fecha no ha habido ninguna señal que apunte a una posible colaboración, la idea de una nueva reunión entre ambos actores sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. De vez en cuando ambos se mencionan en entrevistas, siempre con palabras de cariño y respeto. Expresan su admiración mutua y recuerdan con cariño su experiencia en Erkencicus. Estas declaraciones, aunque no confirman nada, mantienen viva la esperanza de los fans. El futuro es incierto, pero la posibilidad de una nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre estará abierta. La química que existía entre ellos, el éxito de Erkencicus y el cariño que les profesan sus fans son factores que podrían influir en una posible reunión en el futuro. ***, conclusión, un amor que trasciende la pantalla ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede mezclarse con la realidad y generar un torbellino de emociones y especulaciones. Aunque la verdad sobre su posible romance en la vida real sigue siendo un misterio, lo que sí es innegable es la conexión que existía entre ellos en pantalla y el éxito que alcanzaron juntos. Erkencicus nos regaló una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y el legado de Can Yaman y Demet Özdemir en la serie quedará grabado en la memoria de todos los que la disfrutaron.
Independientemente de lo que sucediera en la intimidad, su trabajo juntos fue extraordinario y quedará como un referente en la historia de las series turcas. Y quién sabe, quizás en un futuro nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos, y podamos volver a soñar con un nuevo capítulo en su historia. Así que amigos, la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir sigue viva en el corazón de sus fans. ESP. Esperamos que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por la historia de amor, rumores y especulaciones. No olviden dejar sus comentarios, darle like, compartir este vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.